Usted lo ha extrañado y mucha gente lo ha extrañado, pero acá está el doctor Benji Espinosa, ahí está. ¿Cómo está usted, doctor? Chema, un placer como siempre. Le veo buen semblante. Sí, bueno, hemos estado descansando, reflexionando, cavilando como siempre. Ya. ¿Y está con buena salud usted? Sí, gracias a Dios con buena salud. ¿Y es un joven? Sí, treintañero. Es un joven treintañero, pues. Sí, pues él está comenzando usted en realidad. O sea, lo de Castillo para usted es más o menos como para mí, cuando era jugador jugó bolitas en la calle. Hacer un huequito con una moneda. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Castillo usted, doctor Benji? El mismo 7 de diciembre por la mañana. Al mismo. Sí, fue una comunicación bastante breve y corta, en la que quedamos que nos veíamos en el Congreso por la tarde. Claro. Exacto, porque un día antes, cuando estuvimos reunidos, avisorábamos que iban a haber probablemente personas que iban a remolinarse alrededor del presidente, acompañarlo. Entonces nosotros dijimos que no íbamos a participar junto al doctor Palomino en esa comparsa, en esa caminata hacia el Congreso. Lo esperábamos ahí una hora antes. En el Congreso. En el Congreso. Claro. Entonces la comunicación fue muy corta para decir, nos vemos allá. O sea, esto que habíamos acordado un día antes. ¿Usted lo notó normal en su tono de voz? Normal. Ya, o sea, no estaba nervioso, no estaba... No. No le dijo nada, etcétera. No me dijo nada. Ahora, su cálculo era que no iban a llegar a los votos, ¿no? Sí, claro, hasta una noche antes que conversábamos. O sea, hubo cálculos de todo tipo. El cálculo político, que era un cálculo básicamente aritmético, numérico, claro, se llega o no se llega a los votos, a los 87. En el peor escenario, habían por lo menos una distancia de 5 a 6 votos, en el peor escenario. Eso es lo que todo el mundo me decía. Acá también yo llegué a esa conclusión. Todo el mundo llegó a esa conclusión. Luego, había un cálculo jurídico y más allá de las pasiones exacerbadas de ese momento, si uno mira fríamente el pedido de vacancia, era un pedido absolutamente insostenible y bastante flojo en su construcción, en su narrativa, en el apoyo de los elementos de convicción, en las fuentes que citaban. Entonces, el cálculo jurídico también estaba de nuestro lado. Estaban ustedes tranquilos, en realidad. Absolutamente. Un día antes, de hecho, el clima, el ambiente de la reunión era sin triunfalismo, pero con una proximidad hacia la victoria. Iba a ser un elemento muy importante, dado que era el tercer pedido de vacancia que se discutía, ¿no? Ya que hubiese un cuarto ya difícil. Bastante difícil. O sea, todo el mundo, yo calculaba también eso, le digo, o sea, que no se iba a alcanzar el número de votos. Sí. Y que, en fin, una cosa iba a pasar, pues. Y se iba a desacreditar ya la prédica de la vacancia. Exacto. O sea, ustedes estaban totalmente tranquilos. ¿Y qué pasó? Y bueno, yo venía pensando hacia acá, Chema, y decía que a veces cuando tú escuchas a varias personas, eres una persona que no eres cerrada y por tanto eso puede ser una virtud. Pero se transforma en defecto cuando escuchas a varias personas y no terminas de decidirte o tener una voz propia. Entonces, eso es, creo, lo que pasó. Finalmente creo que escuchó a personas incorrectas, escuchó el consejo incorrecto, o leyó el mensaje incorrecto. ¿De quién fue el consejo incorrecto? No lo sé. ¿Quién se lo habrá dado? No Porque lo ahora sé. nadie tiene nada que ver con el documento. Eso, Betsy Chávez no sabe nada. No sabe nada, si la han visto sentada, no sé si sentada para nada. Su colega, el doctor Torres, tampoco tiene nada que ver. Yo digo una cosa. Yo les hubiera recomendado esto. Lo que pasa es que yo tengo una vocación suicida para ellos, en el sentido de que, sí, pues, yo hice un golpe porque yo quise hacer la revolución y no me dejaron, punto. Y pasó a la historia y se acabó. Sí, pues, pero acá es una cosa... Creo que es muy importante el resultado de las investigaciones, que entiendo que se están adelantando y están... Lo que hizo este avanzando. caballero en la mañana, voy a verle, ¿cómo se llama el señor? El de la mañana, del día 7 de diciembre. El que declaró en el Congreso, vaya. Estamos hablando de Salatiel Marrufo. Ese señor. Ajá. ¿Eso le ha afectado tanto al presidente Castillo como para hacer esto? ¿Eso ha sido tan decisivo, cree usted? No lo creo. En la narrativa, digamos, es casi unánime
que era un punto importante, o que fue un punto importante, porque, digamos, teníamos una persona que decía que había entregado dinero personalmente al presidente. Sí, pues. Pero yo un día antes había anticipado que al día siguiente, horas previas, minutos previos, o hasta segundos previos del debate del tercer periodo de moción de vacancia, iba a aparecer algo, sí, definitivamente, pero iba a quedar en palabras. Porque lo que dijo Salatiel fue, yo hice esto, claro, yo entregué, fue por esto, por esta es coima, mi por este palabra, pacto venial. es mi Pero palabra. su palabra. Eso Y creo no que hemos podía haber estado resultado. inundados de palabras, Usted Chema. lo que hubiese dicho ahí era muy simple. Es su palabra. Exacto. Es Es un su acto de palabra, fe. es Y un dicho, y pero esto- no es un hecho. Claro, y esto no puede ser un acto de fe. Un acto de fe será la posesión del Señor de los Milagros. Pero no San Marrufo, ¿no? Por Hubiese supuesto, hecho además de que y estamos eso iba a hablando pasar. de una persona que, digamos, se confiesa como delincuente. Entonces, Bueno, pero es que todos, pues esto, doctor, usted sabe muy por bien. supuesto, Tiene que confesarse, si no, no hay colaboración. pero hay colaboración en la medida en que esa palabra de la persona que confiesa Correcto. ser una persona que ha delinquido y que vive demuestra. al margen del derecho, Se pueda tiene que comprobar, probarse. Se pueda comprobar. Que precisamente por eso es que la ley, en un sentido sabio, lo que Claro. dice es que nada de lo que diga una persona que se considere y se declara Ahí te- como delincuente, ¿no es cierto?, puede valer O si es sea, que no es comprobable. por supuesto. Quiere decir que esto tampoco habría sido decisivo en el ánimo de Castillo. Bueno, para mí no debería haber No debería, influido. pero Espero sí que no haya sido eso. Espero que no haya sido eso porque incluso en la reunión que tuvimos, que sostuvimos en Palacio de Gobierno, una noche atrás, una noche antes, yo había sido muy firme en decir, pero se dirán cosas. Bueno, finalmente habrán proclamas inflamadas, habrán expresiones altisonantes, habrán señalamientos con el dedo acusador, pero eso no puede cambiar ni el objetivo ni el discurso de defensa, que era absolutamente sólido. ¿Qué cara le ponía Castillo cuando usted decía esto? Se le notaba confiado, se notaba... ¿Se notaba confiado? Sí, se notaba que había una buena No lo puedo creer, disposición. es increíble. Fíjese, además, Chema, te voy a decir algo. Se había construido, ¿no es cierto?, el discurso que iba a dar el presidente ante el Congreso, porque se había distribuido, digamos, en tres momentos la defensa. La defensa del presidente, que no solo iba a ser política, sino que también iba a ingresar al terreno jurídico. Luego, la defensa que yo iba a realizar, básicamente levantando las imputaciones de carácter penal o delictivos. Y finalmente iba a concluir el doctor Palomino Manchego con los aspectos básicamente teñidos de constitucional, ¿no es cierto? Y en la prédica, en la defensa que iba a enarbolar el presidente Castillo, habían puntos muy sólidos y había expresiones que eran bastante fuertes y que iban a dar un buen mensaje a la población. Lamentablemente eso nunca terminó leyéndose ni sustentándose, muy a mi pesar. Le cuento, yo estaba acá al aire, estaba en el programa, y de repente se corta, me dice Karen, hablando Castillo, cortamos. Comienza el hombre a leer esto con una cámara, además con una toma rara, una toma cerrada. Una toma cerrada, muy mala toma, ¿por qué? Porque te coloca al hombre, lo coloca al hombre, ahí está. Como si estuviese estando encajonado, o sea, prácticamente frente a un pelotón de fusilamiento. Eso es muy importante como imagen. Y comienza a leer. Entonces yo le digo a los muchachos, ustedes no saben cómo es esto, no se preocupen, cuando venga el jeep del ejército a llevarme preso a mí, yo voy a hablar con ellos, no hay problema. Y a mí no me van a llevar por la ancianidad, porque pensábamos que esto era una cosa ya arreglada, que era un golpe. Que estaba coordinado. Estaba coordinado, pero es una cosa elemental. O sea, ¿cómo puede uno hacer eso sin estar coordinado? No se entiende. Segundo, todos sabemos que el presidente no sabe escribir, pues, por favor, es una cosa obvia, elemental. ¿Quién ha escrito ese discurso? Nadie se hace responsable. ¿Por qué ahora nadie se hace responsable, señor? Es importante que sean responsables no solo para el juicio jurídico, porque hay una investigación abierta, sino para el Tribunal de la Historia, que es importante establecer qué cosa pasó, quién fue el que gatilló finalmente, el que impulsó al presidente a que tomara esa decisión de suicidio. O sea, esto fue un acto de suicidio en vivo, suicida, televisado. Exactamente, un acto suicida. ¿Usted cree hasta ahora que es inocente de los cargos? Hasta hoy no veo una prueba
que cambie el escenario de la defensa Ya, que yo está bien, pero establecí. ¿usted cree que es inocente o no? Una cosa es la prueba y otra cosa es la fe. Yo recuerdo cuando usted recién tomó el caso, Sí. vino acá, yo le dije, ¿usted ha mirado a los ojos a su defendido? Sí. Me dijo, sí. Y esa mirada a los ojos es inocente, me dijo usted, Sí. porque le miramos los ojos. Yo salí de la defensa del presidente Castillo y esa mirada no cambió para mí. Esa mirada no Lo que cambió. cambió es que se desmoronó la defensa Evidentemente. hacia el orden constitucional, que yo no podía consentir ni No, tolerar con no, mi no. presencia en la defensa. Ahora sí nos puede decir qué pasó esas horas que usted se retiró de la defensa, ¿se acuerda? Claro, básicamente sin... En ese, mucho antes de esto. Sí, claro. y Pero lo- que cuando yo dije, yo debo decir cuál fue mi hipótesis. Creo que la dije acá. Benji se ha enterado de que esta chiquita sí estaba en Palacio. Y como se ha enterado de que sí estaba en Palacio, la joven está Jennifer Paredes. correcto. Me hace acordar. Ya acá te necesito un staff de auxiliares mnemotécnicos acá, impresentable. Como se ha enterado de eso, es que se ha quitado. ¿Y por qué ha regresado? Me dijeron. Porque le han prometido que eso no se volverá a repetir. ¿Estoy equivocado? A ver, sin ánimo de incidir ni horadar el secreto que hay en este binomio abogado-cliente, que como siempre he dicho, Es digamos, confesor cura. por supuesto, mal haría yo en revelar los detalles en específico, pero te puedo decir Sí. que fueron aspectos de coordinación elemental y básicas Ya. que no se estaban dando. Esto de escuchar a muchas personas, e incluso en la consejería legal, había llegado a un límite intolerable para mí, y entonces por eso dije es mejor dar un paso al costado, abdico de mi función como abogado defensor y le deseo muy buena suerte. Finalmente se me prometió que estas descoordinaciones iban a cesar, que escuchar a otras personas, digamos, distintas a su abogado, a su consejero legal, iba a acabar ahí. Entonces por eso es que retomé luego una conversación en la que se me hizo ese compromiso, ¿no es cierto? Lamentablemente siento que terminó finalmente, o sea, escuchando a las personas incorrectas y mensaje incorrecto, el consejo mí, absolutamente incorrecto, Yo nunca lo he funesto tratado, para sus intereses. Yo debo decir, nunca lo he tratado a Castillo ni ni a nadie de su entorno, pero lo que me dice mucha gente es que le escucha a todos y le dice que sí a todos. Entonces, lo que le dice el último es lo que va a salir. Pero de repente si alguien lo llama, eso es lo que va a salir. Que tiene unas vacilaciones espantosas. Entonces, claro, al final uno dice, ¿con quién estoy hablando? Estamos quedando en una cosa, pero va a venir otro que le va a decir que no. Noblecilla, por ejemplo. Sí, Raúl Noblecilla. Ya me acordé el apellido, ¿eh? Tremendo mérito, tremendo éxito. Un aumento de $500 ahorita. Oiga, este doctor Noblecilla, por ejemplo, ¿usted lo conoce a Noblecilla? Lo conocí con ocasión Con esta cuestión. de la defensa, exacto. Algunas veces hemos ¿Qué coincidido. tiene que hacer? No lo estoy juzgando, digo, pero ¿qué tiene que hacer metido ahí de una manera informal? Como dicen ustedes los abogados, amicus curiae, ¿cómo es? El amicus curiae en latín es el amigo de la corte, ¿no? Claro. ¿En qué condición está ese señor ahí? Una persona no puede hacer eso con un cliente, con un abogado. Por eso es que, no, no. claro, yo creo que podemos sacar una No puede gran hacer. lección a partir de lo que pasó, precisamente en que estas relaciones abogado-cliente que son muy tensas y que probablemente pueden alcanzar el cénito, punto más alto, en un personaje con la exposición del presidente de la República, creo que revelan que tiene que haber confianza recíproca y tienen que haber compromisos recíprocos. O sea, esto no puede ser solo un camino de ida, es de ida y vuelta. Y entonces cuando escuchas a otras personas, esto que parece ser un buen consejo, o que te pueden adular, o que pueden decirte lo que quieres escuchar, finalmente termina eso sepultándote. Yo creo que eso es muy importante que se pueda rescatar para la reflexión a la posteridad. Claro, porque eso es una cosa que a mí me pareció rarísima, que alguna persona haga eso. Bueno, me pareció una cosa absolutamente extraña y que, en fin, bueno,
¿Cómo está viendo usted las cosas en este momento, en este país? Con mucha agitación, Una, con mucha turbulencia. una turbulencia espantosa. Ahora, Sí. Castillo ha venido preparando esto, creo yo. ¿Usted no cree? Bueno, no, Estas reuniones que ha habido, esto es una cosa que se ha venido gestando. Eso es un asalto al poder por vía violenta con comandos de terroristas que han hecho acciones terroristas. Pero- Yo lo veo así. a mí me parece más bien que hay protestas, pero no identifico ni logro ¿Quiénes son? Claro, ese es el- establecer un liderazgo. No hay, pues, ¿No es ese cierto? es el problema. El problema es el siguiente, usted lo sabe como abogado. Usted tiene que tener un interlocutor para negociar algo. Sí, claro. En este caso no hay un interlocutor. Entonces el Perú está realmente al garete. En este momento estamos al garete. ¿Qué nos espera, doctor Benja Espinosa? Espero yo que podamos alcanzar la paz que es necesaria ¿Usted la ha para el tratado a desarrollo. la... Claro. ¿Usted la ha tratado a la presidenta Boluarte alguna vez? Nunca. Nunca la ha En ningún tratado. momento, nunca, nunca. Cuando alguna vez me acerqué, iban a hacer estas conferencias de prensa, ¿no Sí. es cierto? Y muchas veces pusieron una silla para mí, ubicaron un sitial para que yo pueda participar. Siempre, siempre, y ustedes, eso se puede corroborar y confirmar, siempre expresé mi rechazo respetuoso, siempre fundamentado, de que no iba a teñir mi participación jurídica con lo político. Claro. Ya bastante hacía en la defensa jurídica y a veces se me trataba de confundir como un vocero político y por eso Sí, es que... sí, porque la prensa lo perseguía a usted y le digo por qué. Usted es una persona articulada, se le entiende cuando habla, señor. Gracias por ese tema. Han tenido el señor Castillo, su cliente, una cantidad de asesores de tal magnitud y calibre que simplemente eran absolutamente impresentables. La forma como se expresaban con la prensa era terrible. Por esa razón es que la prensa quiere encontrar un interlocutor que más o menos pueda ser aceptable mediáticamente. Claro. Ese fue su error. Su error fue tener buena presencia mediática. Por eso que lo perseguían usted. Y a usted sí lo politizaron. ¿Eh? Sí, Yo dije, Contra- ahorita viene el nuevo gabinete presidido por Benja Espinosa. escuché eso, Chema. Y Yo lo varias dije, veces sí. antes de entrar en Yo la le entrevista. hubiese me hecho eso. preguntaban. Por supuesto, nuestro señor de los milagros ha tenido el buen gusto de impedir que yo sea presidente del Perú, ¿no? Es una desgracia descomunal, pero yo hubiese hecho eso para mejorar la imagen del gobierno. Pero Castillo estaba en otra cosa. Tengo que hacer una pequeña pausa. Claro. Vamos a volver después. Con mucho gusto. Doctor Benja Espinosa está con nosotros. Hemos pasado revista a qué pasó, en qué pasó el día del 7 de diciembre, etcétera. Y llegamos a una conclusión al final, no sabemos bien qué fue lo que pasó por el cerebro del presidente Castillo. Y luego estábamos hablando de otras cosas. Le recordé al doctor Benja Espinosa el primer día que vino aquí, le dije, ¿usted ha mirado a sus ojos a sus clientes? Sí, me dijo, ¿cree en él? Sí. Y él me dice que hasta ahora él no tiene ninguna prueba en contraria de esa creencia inicial. Bueno, me contaba el doctor Benja Espinosa que está aprovechando ahora para hacer cosas pendientes que no había podido hacer, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, terminar de escribir unos comentarios a un libro pequeño y breve, pero que no tiene mucha publicidad, de Cicerón, que se llama De Oratore, en latín, ¿Así? que quiere decir algo así como diálogo sobre el orador, discurso sobre el orador, sí, o acerca del orador. Entonces, Acerca del Cicerón orador, en esa obra, que no es muy conocida, o no es de sus obras más recordadas, ni difundidas, da lecciones sobre la elocuencia. Y ahí yo recuerdo una expresión que me gustó mucho, porque Cicerón, evidentemente formado con lecturas griegas y con una estancia que tuvo en Grecia, ¿no es cierto? Dice que el buen orador no es solo aquel que es ducho en el arte del buen decir y en el arte de la escogencia de las palabras, elegir bien las palabras, construir bien las oraciones, sino también aquel que tiene credibilidad. Claro. ¿No es cierto? O sea, si me crees,
¿no es cierto? Es porque despierto precisamente confianza, ¿no? Y entonces estoy terminando de escribir unos comentarios, unas interpretaciones sobre esa pequeña obra, que ya va a salir pronto en publicación. Bueno, y el resto son sus casos privados. Sí, la cartera que tenemos en el estudio. Sí, claro, y estamos litigando, participando en audiencias y gracias a Dios con muy buenos resultados. El día de mañana, en el juicio oral que le tocará a Castillo en su momento, como le va a tocar a Toledo, ¿no? Pero hablemos un poco sobre Toledo antes. ¿Qué le parece toda esta cosa de Toledo? Parece que por fin viene. Fui una de las personas que anticipé en el calor de este inicio del proceso de extradición, hace años. Años pues. Dije que no creamos que el proceso iba a ser rápido. Claro. Yo calculé que iba a demorar bastante tiempo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, sí, viendo otros casos. Claro. Me dijeron, pero ¿por qué si ya hay pruebas abundantes en su contra? Porque tiene que seguirse un proceso, claro, el debido proceso de extradición. Claro. Habiéndose respetado este debido proceso de extradición, ya Toledo está pronto a llegar al Perú. Porque al final esto es una decisión política del gobierno. Por supuesto. Por supuesto. Todos los procesos de extradición son procesos de naturaleza política en el sentido de que es el Estado requerido, claro, que va a tomar la decisión de que si existe una causa probable, fíjate, claro, que el estándar es bajo, o sea, Estados Unidos no tiene que demostrársele que hay certeza absoluta contra Toledo, claro, basta con indicios razonables y los hay. Pero se siguió todo un procedimiento para que finalmente Toledo pueda ser extraditado y acá se puede ejecutar una orden de prisión preventiva que tiene en su contra. Sí, recordemos que hay un caso que está por llegar a juicio, sí, de Toledo, ¿no es cierto? Sí. Está en la etapa de control de acusación. Ya la Fiscalía se convenció de su culpabilidad, formuló acusación y un juez está por aprobar esa acusación para que Toledo sea juzgado. Tiene que llegar esposado al aeropuerto Toledo. Entonces, ahí está la situación. No necesariamente, pero acá sí va a ser definitivamente confinado en un establecimiento penitenciario, que es altamente probable, casi cierto de que sea Barbadillo, ¿no es cierto?, que ha sido acondicionado con ese fin. 3 presidentes en Barbadillo. Que tendría a 3 expresidentes. 3 presidentes ahí en Barbadillo es una cosa increíble para cualquier país. Sí, claro, no es poca cosa, ¿no? Yo me pregunto si eso habla mal de nosotros o habla bien de nosotros. ¿Habla mal en el sentido de que no sabemos elegir como pueblo? Sí. ¿O habla bien en el sentido de que la ley vale para todos? Bueno, tiene ambas perspectivas, ambas lecturas se puede dar. Ahora, también deja el mensaje siguiente. El camino de la extradición a Toledo en cuanto a su libertad ha sido sinuoso. Toledo va a Estados Unidos sin tener ninguna orden de detención en su contra. Es correcto, viajó libremente, sí. Segundo, Toledo está allá y ordenan una detención con fines de extradición. O sea, básicamente, te detengo para que no te escapes mientras se resuelve si te extradito o no. Eso se llama la detención con fines de extradición. Pero cuando llega la pandemia, el COVID, por razones de salud, ordenan su libertad y Toledo estuvo todo este tiempo en su domicilio, ¿no es cierto?, bajo grillete electrónico. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender acá. Que la prisión no debe ser automática ni debe acompañar todos los procesos, por más que tengan reflectores y una comparsa mediática grande. Eso es importante. Claro, respetar la libertad de la persona. Hemos abusado de la prisión preventiva. Absolutamente. En los últimos años, le doy la razón. El otro día estuve en el penal Castro Castro. El penal Castro Castro, que tiene cosas muy buenas, está sobrepoblado, como todos los penales. 4-1 por lo menos, o 4.5-1 de lo que debería ser. Y esto en parte se debe, 1, a que los políticos aumentan penas porque dan titulares en la prensa, y 2, a que la prisión preventiva se ha convertido en una sine qua non del éxito fiscal. Exacto. Y ese es el problema. Pero no pensamos en las consecuencias. Claro, esto es como... Que es el hacinamiento de los penales. Ajá, esto es como coger dinamita, prenderle fuego, lanzarlo, que explote y luego irnos. No importa lo que pase después. No importa la erosión de las instituciones. No importa que tengamos penales asignados. No importa que se hayan declarado
todos nuestros penales en un estado de cosas inconstitucional por déficit de seguridad, por déficit de salud, por déficit de atención. No importa eso. Finalmente lo que importa es, como tú decías, Chema, permíteme cerrar esta idea. Perdón. La idea es esta ecuación. Prisión preventiva Claro. igual a eficacia en la persecución del delito. Y no hay nada más erróneo que eso. Es una apariencia. Es correcto. ¿Qué derechos tiene un preso, Benji Espinosa? El único derecho que le está privado a la persona que ingresa a un reclusorio, a una prisión, es el derecho a la libertad. Pero jamás puede estar privado de su dignidad. O sea, se le tiene que tratar como un ser humano, Sí, pues. no como un objeto ni como una cosa. Ejemplo, el baño y el agua. El baño y No el se agua. piensa en eso nunca. Nunca. El baño y el agua. La alimentación, en fin, una serie de cosas más, ¿no? Y bueno, y el hacinamiento en sí, ¿no? El hacinamiento que dices, hoy la realidad penitenciaria en el Perú es que estamos en una situación de desborde y crítica absolutamente. Hablabas digamos, que allí donde debe estar uno, hay 4 o 5, Sí. y hay muchos penales en el Perú en donde las personas simplemente no duermen acostadas, sino duermen de pie, precisamente por el hacinamiento. Entonces, eso es intolerable, eso es repulsivo en un Estado constitucional de derecho. Repito, la persona está privada de libertad, no está privada de dignidad, no está privada de alimentación, no está privada de acceso a agua en condiciones suficientes, en condiciones dignas, y hay muchos aspectos que se tienen que mejorar. Uno de ellos es que la prisión preventiva de verdad se excepciona. O sea, yo no concibo que si yo voy con una tos al médico, el médico me mande a operarme. Claro. ¿No? Entonces, la prisión preventiva es la operación para el médico, es la Lo que excepción. pasa es que el concepto de libertad en nuestro país es bien relativo, debo decir. No tenemos cariño a la libertad. No tenemos la No convicción. tenemos cariño a la libertad. No, nuestra democracia es una democracia mental de baja intensidad. Institucional, de repente, como diseño, es más o menos democrático. Y como acto de sufragio es más o menos democrático. Pero como actitud de la población, mentalmente, no somos democráticos. Para nada. Oiga, ¿y qué pasa si lo llama Castillo para que lo defienda en el juicio? Bueno, me llamó Aníbal Torres el mismo día por la noche. Yo le di una respuesta que si me llamaran hoy o mañana también mantendría. Pero ya no regreso a la defensa. No regreso a la defensa y por supuesto que espero que lo defiendan bien. ¿Qué Yo tal se llevaba con Torres usted? lo vi pocas veces al doctor Aníbal Torres. No me llevaba mal. No me llevaba mal. Pero Pero tampoco tuve mucho tiempo para poder interactuar y conocerlo Ya. más. La Porque verdad, tenía sea tales dicha. exabruptos, usted me va a decir que no, porque usted no tiene que ser una persona discreta, porque usted ha leído el manual de urbanidad y todo lo demás, y yo no. Y los exabruptos que daba Torres en los medios de comunicación eran pues impresentables. Y eso malogró enormemente la imagen de Castillo y de Torres, por supuesto. Pero a Torres le importaba poco, en mi opinión. Usted va a decir que no, por supuesto. Bueno, pero también hay que reconocer que hubo excesos de otra parte, ¿no? Que definitivamente hablabas hace un momento, Chema, de la reflexión sobre la libertad, que no basta, digamos, tener escrito en la Constitución que tienes libertad, No, sino que tienes que actitud. tener vocación, La vocación. y convencimiento de que la libertad es tu La derecho actitud libertaria, y de que los demás, el próximo es el prójimo es el próximo, el cercano, ¿no es cierto? Y sentir su dolor y sentir su situación de angustia. Y yo creo que hubo excesos de ambos lados. Creo que también hubo excesos por parte de la prensa que finalmente condenaba sin juicio, que finalmente No, pero es se que excedió ahí en epítetos, en calificativos. Entonces, Ahí yo creo que es volvemos importante ahí volvemos al viejo reconocer debate. de ambas partes, ¿no? Ahí volvemos al viejo debate. El viejo debate es que si usted es el defensor, lo que le tiene que pedir a la prensa es moderación. Este es su papel. Por supuesto. Pero si yo soy prensa, lo que le tengo que pedir a la prensa es que no se modere. O sea, no es que estemos juzgando, sino que estamos informando, pero en fin, eso. Entonces no aceptaría la defensa. No No aceptaría, Chema. aceptaría la Eh, defensa. creo que ha sido pensado muy usted? claro, ¿no? Muy claro. ¿Usted ha pensado hacer carrera política o no? Todavía no. Ah, todavía qué tal no. respuesta, tremendo. Todavía no, Chema, porque Primero ha dudado, segundo ha dicho todavía, ¿no? Mañana sí. ¿Qué edad tiene usted ahora, doctor? 33 años.
Todavía no, ¿por qué? Está para entrar a la Chico Zafista peruana. A ver. Te explico por qué, Chema. Sí. Porque creo que todavía hay un trecho por caminar en mi carrera como abogado. Creo que tengo que escribir algunas obras que ya lo he visto de cerca, en los meandros propios de la política y en el cogollo del poder. Usted va a escribir las últimas escenas de Castillo, ¿no? Y hasta Sugestión. puede ser unas memorias por todo lo que significó para mí una gran experiencia leccionadora, Hay que hacerlo. la defensa del presidente Castillo. Pero lo que te quería decir es Sí, que perdón. la política toma tiempo. Entonces, dedicarse a la política significa abandonar Es otro horrible, tipo además, de deseos y aspiraciones que uno tiene, ¿no? Muchas gracias por la visita. Chema, un placer como siempre. Hasta luego. Gracias. Estamos en contacto, doctor Benji Espinosa.